con la claridad de que entendemos que hay un proceso judicial en este momento en curso por una muerte, que fue la de este joven, pues inicialmente queremos conocer su reacción después de que han pasado las horas. ¿Cómo está el director de tránsito y cómo está la entidad? Sí, efectivamente es un hecho lamentable, y lamentable por dos razones. La primera, digamos, la pérdida de una vida de un motociclista, una persona joven, un hijo de Florida Blanca, y es más doloroso porque nuestra bandera siempre ha sido el tema de salvar vidas. Y digamos, durante estos 6 meses se ha reducido la accidentalidad y las muertes casi en un 20%, y que una persona muera, digamos, en un tema relacionado con control de tránsito nos preocupa mucho. Efectivamente, me dejó tan preocupado el hecho, y sobre todo lo que más me preocupó era que se pudiera llegar a la verdad. Yo creo que la verdad sobre los hechos es lo más importante. Entonces yo creo que el enfoque o el camino que le dimos de aislarnos totalmente del procedimiento, que efectivamente, digamos, en procedimientos de accidentes de tránsito, la autoridad competente o la primera autoridad competente para hacer esto es la Dirección de Tránsito. Yo decidí que nosotros no íbamos a estar involucrados en ningún levantamiento. Pedimos apoyo a la Fiscalía a través del CTI, a la Policía de Carreteras, y esto con el fin de tener todo el material probatorio para entender realmente qué pasó y poder continuar con nuestra labor de control en Bucaramanga. Sí, director, contextualicemos lo que se está haciendo en la autopista con el control al respeto del carril exclusivo, que en el marco de eso fue que ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo que ha venido haciendo la Dirección de Tránsito? Expliquemos cuál es la política que se está aplicando allí, qué es lo que se ha venido haciendo en ese contexto de la función de la Dirección de Tránsito. Sí, efectivamente, cuando llegamos nos encontramos con un carril que no se le estaba dando el uso para el que fue hecho, y que tenía efectivamente una subutilización, que era, digamos, la gran preocupación de la gente. Tenemos un carril que no se está usando de forma masiva por, digamos, la baja de la oferta que tenía el sistema de transporte masivo. Que dijimos, vamos a recuperarlo, para que se respete para lo que fue, o lo que dice la ley, para la norma de tránsito, que es un carril exclusivo para transporte, y lo que dijimos fue, volvámoslo preferente para transporte público, incluido el colectivo. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, durante estos 6 meses ha habido un uso intensivo por parte de muchos vehículos de taxis, que sacamos de los otros carriles y los metimos allá para darle más espacio también a los particulares. Y digamos, según nuestras mediciones, ha permitido reducir casi en un 30% el tiempo de viaje de las personas. Antes se demoraban desde Florida Blanca aproximadamente 45-50 minutos, y ahora al centro de la ciudad se demoran 15 minutos. Entonces ese fue el sentir de, digamos, el control que hemos venido haciendo el carril exclusivo, un carril de transporte público, para masivo, para buses y para taxis de uso intensivo, que mejoraba las condiciones de particulares y públicos. Entonces, en esa línea siempre hemos venido haciendo los controles en el mismo punto, o sea, el punto no variaba, siempre es el mismo punto ahí en donde ocurrió en este caso, digamos, el evento. En el Puente de Provenza. En el Puente de Provenza, en la estación del Diamante de Metrolínea. Ahí sí. Hay un retorno, que se podían ubicar, digamos, la grúa y generar el control. ¿Y con qué se han encontrado en todo este tiempo? Porque eso no lo han venido haciendo hace un par de días, llevan mucho tiempo ya este año haciendo eso, varios meses diría yo. ¿Con qué se han encontrado sobre ese control al respeto del carril exclusivo? Sí, digamos, hay unos temas que nos encontramos desafortunadamente en muchos de los controles que hacemos, es las personas ven el control a metros de distancia, porque digamos ahí es evidente dónde queda el control, y se presentan, bueno, maniobras peligrosas tratando de evitar. A veces, digamos, yo colocaba algunos videos donde se ve a las personas, por ejemplo, en algunos controles en contravía o sobre la autopista en contravía. Se devuelven. Se devuelven para evitar el control. Dos, que hemos encontrado también, que empezó a haber un respeto por el uso del carril. Es decir, durante el primer día se hicieron casi 60 infracciones, es muchísimo. Y ahora, digamos, en las últimas semanas, la estadística era de una persona. O sea, muy pocas personas. Ya estaba, digamos, en el pensamiento colectivo que ese carril es para taxis y para transporte masivo, y los otros carriles que ya no están los taxis ocupándolo es para el transporte particular.
Sí, y muchas veces inclusive hemos registrado que vehículos particulares que van por el carril exclusivo se dan cuenta del control y entonces intentan pasarse esas barreras que hay, ese separador, ¿no?, que es altísimo, los carros quedan incluso ahí incrustados, son cosas incluso que uno pensaría que son absurdas, que intenten salirse del carril exclusivo dañando sus propios vehículos. Claro, y no solamente ante la presencia del control. Hoy me mandaban, por ejemplo, un video tomado desde la estación de Provenza, la estación central, donde veíamos gente que se mete en el carril desde atrás, pero quiere salirse antes, entonces paran en medio de la autopista, esperan como si fuera una vía, y tratan de salirse. Entonces, todas estas maniobras peligrosas yo creo que causan problemas, y es lo que queremos evitar de esas entradas y salidas, digamos, en el carril exclusivo. Sí. Sobre el caso de Daniel Felipe, el pasado miércoles a las 7:30 de la mañana, usted siempre lo hemos visto, o muchas veces lo hemos visto acompañando a sus agentes de tránsito en los controles, en los operativos. ¿Usted estaba ese día en ese puesto de control? No porque, digamos, ¿cuál ha sido mi estrategia? Colocamos, digamos, se ponen en marcha una serie de control de estrategias. Yo estoy hasta que ya se consolida, estuve, digamos, las primeras veces ahí, pero yo no me encontraba en el carril porque ya, digamos, era un punto que venía funcionando ya casi 6 meses, sin ningún inconveniente y, digamos, ya era parte del plan operativo de la Dirección de Tránsito. Bueno, y entonces cuando usted le entregan el informe, se entera del tema, le entregan el primer informe o qué sé yo, ¿cómo se entera del hecho? ¿Qué le reportan? Me reportan que hubo un accidente sobre el carril exclusivo, cerca al punto de control o en el punto de control, y que había un fallecido. Sí. Y sobre los hechos en particular, usted habló con los agentes de tránsito que estaban allí, seguramente uno de ellos lidera el punto de control, ¿qué le contaron? Sí, efectivamente, digamos que me llegaron las dos versiones. La primera versión, digamos, que es la que se maneja, digamos, como parte del común de la gente, que había un agente que había lanzado un cono y que eventualmente en esa maniobra la persona había perdido el control y había caído y había muerto. Y en el otro lado, digamos, está la otra versión, donde dice la gente: yo estoy haciendo el punto de control, está ubicado el cono como medida de protección, cuando, digamos, se coloca un agente para, digamos, para decirle a las personas por favor paren, que van en alta velocidad. El cono es un elemento que se puede utilizar como señalización, porque es grande, es un cono de casi 1 metro de alto, para que la persona entienda que se debe detener. Lo que entiendo es que la persona para, aumenta la velocidad para pasar por el puesto de control, el agente se mueve y en ese tema la persona choca con el cono o hace una maniobra que desafortunadamente lo lleva ahí al accidente que se presentó. Sí, a la caída y, sí. Y bueno, las consecuencias. Bueno, pero entonces a usted le llegan dos versiones, usted maneja dos versiones, una es la que muchas personas han venido manejando y que ha causado muchas críticas, y es que al parecer uno de los agentes de tránsito intenta detener con su cuerpo o con algún elemento al muchacho, a Daniel Felipe, que venía en su moto y que le afecta la línea de tránsito. Esa es una primera versión, pero la otra es que no hubo ese movimiento. Eso es lo que le entiendo, que los agentes, por el contrario, intentaron quitarse de la línea y que él por alguna circunstancia perdió el control. En ese sitio hay cámaras, es decir, hay la investigación, las autoridades ¿tienen elementos para poder definir y llegar a la verdad que puedan ser contundentes? Hay varios elementos ahí, digamos, y por eso es tan importante el enfoque que nosotros le dimos a esta situación, que era dejarlo en manos de la Fiscalía, para que ellos recaudaran todo el material probatorio. Ellos, entiendo que hicieron un barrido general por todo el sector, incluido conjuntos residenciales, para poder recaudar todo el material fílmico con el que se contara y tener material probatorio para tenerlo. Entonces entenderíamos que sí hay algún tipo de material fílmico que esperemos que ayude a esclarecer la situación, pero digamos, tanto la recolección de ese material como el tratamiento ha estado en manos directamente de la Fiscalía. Bueno, y sobre
el grupo de trabajo que estaba en ese punto, los agentes de tránsito que estaban haciendo el puesto de control, ¿qué medidas se han tomado? Es decir, usted ya habló con ellos y se ha tomado algún tipo de medida administrativa. ¿Cuál es la situación de ellos? Sí, efectivamente, habían dos elementos. Uno, poner en conocimiento al CTI para que realizara todo el análisis y el levantamiento del caso, y el otro elemento es las medidas internas, que era pasar, digamos, dado el suceso y las quejas que se han manifestado a través de redes y los familiares, ponerlo en conocimiento del control interno disciplinario para que se adelante el proceso y la investigación también interna.